estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Pero luego me acordé y digo, no puedo decir. Buenos días, iglesia. Buenos días a todos los que estamos reunidos, sea de manera presencial, por Zoom o incluso más tarde por YouTube. Es una alegría poder recordar y celebrar juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para encomendar todo este culto en manos del Señor. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias que hoy podemos recordar y celebrar tu nacimiento. Gracias por este amor tan profundo que tienes para cada uno de nosotros, que te hizo bajar a esta tierra a rescatarnos. Hoy, Señor, queremos que tú dirijas este culto, que tú nos hables al corazón, que seas tú el que nos toques nuestras vidas para ir transformándolas. Gracias, Señor, que podemos depender de ti, descansar en ti siempre. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que se esté conectando, que bendigas a cada familia y que nos cuides en estos tiempos. Gracias por estar en este culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que en estas Navidades, quizás el deseo más fuerte de la mayoría de la gente no se podrá cumplir. Y eso es porque la gente quiere poder abrazar y besar a sus seres queridos, pero no solo en estas Navidades, sino durante todo el año cuando uno quiera, ¿verdad? Porque saludarnos con besos y abrazarnos en cualquier momento es nuestra manera de relacionarnos y se echa mucho de menos. Bueno, pero esa necesidad de estar cerca de otros no debería sorprendernos si recordamos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él no es un Dios distante, todo lo contrario. Siendo nuestro Dios creador, decidió acercarse todavía más a nosotros cuando nos extraviamos, cuando nos perdimos en el pecado, y nos envió Emmanuel, Dios con nosotros. Una prueba más de que Dios desea relacionarse con nosotros y eliminar lo que llamamos la distancia social de nuestro vocabulario con Él. Leamos el nacimiento del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al 23. Mateo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es lo que queremos celebrar hoy, que nació Jesús en este mundo en el que Él mismo había creado. Vamos a tener un tiempo de alabanza en el que vamos a pensar en esto, que es un día especial para recordar el mejor regalo que Dios nos pudo hacer, el nacimiento de su Hijo Cristo Jesús a este mundo. Al mundo paz nació Jesús.
gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder. Me alegraré y cantaré, proclamaré al mundo paz. Me alegraré y cantaré, proclamaré al mundo paz. Me alegraré. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, Te el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el
Tú eres Dios creado por la humanidad. Tú no dependes de un hombre mortal. Tú no necesitas nada que yo te pueda dar. Es tu plan, por siempre lo será. Tú eres Dios creado por la humanidad. Tú no dependes de un hombre mortal. Tú no necesitas nada que yo te pueda dar. Es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ahora sé, aun en la adversidad. En tu trono estás. Sigues siendo Dios. Solo tú eres Dios, cuyo poder nadie puede superar. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Tú eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás. Solo tú eres Dios. Ahora sé, aun en la adversidad. En tu trono estás. Sigues siendo Dios. Inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor. 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 Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ahora sé, aun en la adversidad. En tu trono estás. Sigues siendo Dios. Solo tú eres Dios desde la eternidad. En tu trono estás. Solo tú eres Dios. Y ahora sé, aun en la adversidad. En tu trono estás. Sigues siendo Dios. Inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor.
Muchas gracias al grupo de alabanza por siempre prepararnos estas alabanzas tan preciosas. En un momento vamos a estar tomando el pan y vino. Y bueno, quería deciros que una de las palabras para mí, y yo creo que para todos, posiblemente una de las palabras más repetidas a lo largo de este año ha sido la palabra vacuna. Quizás por primera vez la investigación, la creación y la producción de una vacuna han sido casi como un reality show. Hasta tal punto que incluso los que no somos de ciencias, como yo, usamos palabras como ARNM, IgG, y parece que sabemos de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué hay tanto interés en que tengamos una vacuna? La respuesta es evidente. El mundo lo ha entendido como la salvación de la muerte. En este 2020 nadie duda de que estemos necesitados de algo que nos salve de la enfermedad y la muerte. El día que se anunció la disponibilidad de la primera vacuna, hubo un subidón en las bolsas y también un subidón en el ánimo de mucha gente. Pero es que hace unos 21 siglos hubo una gran noticia a nivel cósmico, que sin embargo pasó un poco desapercibido para mucha gente. Antes de que ocurriese, incluso los ángeles anhelaban saber más detalles. Y es que Dios nos envió la solución más eficaz contra la muerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Hubo un subidón entre los ángeles y fueron a anunciar: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús nació, creció y no pecó para poder pagar en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Jesús murió en la cruz y por un tiempo los discípulos pensaron que Dios ya no estaba con ellos, pero resucitó con poder y venció a la muerte. Ascendió, pero no nos dejó solos, nos envió el Espíritu Santo, que sigue siendo Dios con y en nosotros, si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Así que durante la alabanza que viene a continuación, vamos a tomar del pan que nos recuerda el cuerpo del Señor, que fue molido por nosotros, y vamos a tomar del vino que representa su sangre preciosa derramada en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y voy a pedir a Paula si puedes venir a orar por el pan y el vino. Pues sí, Señor, muchísimas gracias porque pues viniste, naciste y creciste sin pecar, y gracias a eso pues nosotros podemos aceptar pues tu sacrificio en la cruz y pues podemos estar contigo algún día en la eternidad. Y te pido que me hagas el pan y el vino y que pues podamos tener un tiempo para reflexionar sobre esto. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Ahora vamos a pasar a escuchar el mensaje que nos lo trae Matt hoy. Y voy a pedir por favor a Inma que ores por Matt. Señor, te doy gracias por Matt y te pido por todo lo que tiene preparado. Que todo lo que salga de su boca sea a través de su corazón y que todo sea en tu nombre, para que llegue a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues solemos pensar en la historia de Navidad, pensamos que empieza en este versículo 18, ¿verdad? El nacimiento de Jesús fue así como sigue, lo de María, lo de José, y es cierto, pero este versículo 18, hay otros 17 versículos anteriores que Mateo ha puesto allí, que no vamos a leer, pero vamos, si lo tenéis allí disponible, es interesante verlo, porque Mateo nos recuerda que la venida de Jesús al mundo se fue preparando durante muchísimo tiempo. Y sí que vamos a leer el versículo 17. Todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo empieza su evangelio detallando la ascendencia de Jesús desde Abraham y resalta 3 momentos claves en la lista. Primero, Abraham, a quien se le prometió que de su descendencia saldría bendición para todas las familias de la tierra, apuntando a Cristo, el Mesías Redentor. También hace una mención especial de David. A David se le prometió que de su descendencia saldría el rey con trono eterno, Cristo el Rey. Y luego enfatiza el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Un poco extraño, ¿no? ¿Por qué eligió Mateo el exilio? Un tiempo de desolación, desesperación, como un hito en el camino hacia el Mesías. En el exilio de Israel en Babilonia parecía que el reinado de David y sus descendientes, esa promesa, esa esperanza de que llegaría un rey y un Mesías Redentor, que ese sueño había muerto definitivamente. Y más de 6 siglos después, cuando nace Jesús, Israel permanece en esta espera ansiosa. Lo que no podían esperar era que naciera un rey que luego diría en Juan 18, mi reino no es de este mundo. El rey Jesús no vino para transformar este mundo. Jesús vino cual nuevo Adán para nacer, vivir, morir, resucitar y así crear una nueva humanidad que va camino de una tierra nueva y un cielo nuevo. Y lo que logró Jesús no se habría entendido si no pudiéramos contar con ese contexto tan interesante y tan problemático del pueblo de Israel. La revelación de Dios a Israel nos provee con las herramientas para poder entender el significado de la obra de Cristo. Palabras, conceptos como la santidad, el pacto, el Mesías, el sacrificio, el perdón, la reconciliación, un sacerdote, un profeta, el rey, la redención, propiciación y muchas más cosas, todos son conceptos básicos que usamos los cristianos para entender a Cristo que se dieron forma en la larga historia del pueblo de Israel. En 1982, Thomas Torrance, un teólogo y pastor escocés, dio 4 conferencias excepcionales en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Y en una de ellas dice, estos conceptos constituyen los muebles esenciales de nuestro conocimiento de Dios a través de Jesús. Si el verbo de Dios se hubiera encarnado fuera del contexto de la historia del pueblo de Israel, nos habríamos maravillado
de sus palabras y milagros. Pero Jesús mismo habría permanecido un enigma desconcertante. Al nacer Jesús del vientre de Israel, podemos reconocerlo como Hijo de Dios y Salvador que nos redime del pecado en su sacrificio. Tengamos siempre un enorme respeto por el pueblo de Israel y el Antiguo Testamento. Volvamos a nuestro texto navideño. José no cree la explicación que María le ha dado sobre su embarazo, de que se le había aparecido un ángel diciendo que la concepción del niño sería del Espíritu Santo. Entonces él piensa terminar la relación con María antes de que el matrimonio se haga definitivo. Dios interviene a través de un ángel para que José pueda asumir su papel de marido de María y padre político de Jesús con toda tranquilidad. Y le dice en este versículo: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a fijarnos en tres cosas que Dios le dice a José a través del ángel. Vamos a estar poco tiempo en los dos primeros y un poco más en el tercero. Primero, le dice Dios: el niño que se ha engendrado en María es del Espíritu Santo. O sea, José, tú no vas a engendrar a este hijo. Esto tendría que chocar a cualquier padre. En la larga lista de ascendientes de los primeros versículos de Mateo, en la genealogía de José y de Jesús, hay una palabra que se repite muchísimo, que es la palabra engendrar. Que fulanito engendró a menganito, el menganito engendró a fulanito, engendró, no sé cuántas veces, muchas veces. Pero cuando llega a José, de repente cambia, no dice José engendró, dice José el marido de María, porque quien engendró al niño fue el Espíritu Santo. Entre todos estos ascendientes de Jesús y de José, hay personas que se habla mucho de su fe en la Biblia, ¿no? Pero hay otros que francamente son pecadores y apóstatas. E incluso los mejores de ellos sabemos por la Biblia que también hay pecado en sus vidas. Entonces, hizo falta que esta interrupción, de alguna forma, del engendramiento, ¿no?, ocurriese para que se hiciera una nueva creación, una intervención directa de Dios, para que este niño que nazca sin pecado, que sea distinto de todos los demás. Un nuevo Adán que vivirá y no va a sucumbir a la tentación como hizo el primer Adán y todos los antepasados de José. La segunda cosa que le dice Dios a José es: le pondrás por nombre Jesús. En aquellos tiempos esto también debería chocar un poco, porque lo normal era que el padre pusiera el nombre al hijo, pero está diciendo: no le vas a poner nombre, no vas a elegir ese nombre, ¿no? El verdadero padre de Jesús va a poner nombre. ¿Quién es Dios exactamente? Se llama Jesús, se va a llamar Jesús porque significa Salvador. En tiempos bíblicos se buscaban nombres que tuvieran un significado especial para cada hijo, y vemos que Jesús no fue excepción. Dios se lo pensó mucho. Y en 1 Timoteo 1:15 dice que toda la vida de Jesús en la tierra se puede resumir así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, así que su nombre tiene un gran significado. José, no le vas a poner el nombre que a ti te guste, no vas a poner el nombre que encaje con tus expectativas de quién va a ser este niño. De esto también nos lo podemos aplicar quizás hoy, si tuviéramos que elegir un nombre para Jesús. Buscaríamos algo que signifique paz, o amor, o fraternidad, no sé, algo así. Algo más en línea con nuestras ideas humanas acerca de quién tiene que ser Dios. Pero Dios dijo que se llamaría Salvador. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, todo sirvió para el mismo propósito: salvar a su pueblo. Tanto el pueblo de Israel como todas las naciones, como veremos al final del Evangelio, en Mateo 28,
que da la orden de que este mensaje salga a todas las naciones. Y la tercera cosa que le dice Dios a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús vino a salvar, se llama Salvador, pero ¿de qué vino a salvar? Si hubiéramos preguntado a la gente de Israel en el siglo I, probablemente muchos habrían dicho, sálvanos de los romanos, porque ellos son los que nos están explotando, nos oprimen, nos exprimen, nos controlan. Queremos libertad. Hoy estamos en medio de una situación y muchos clamarían, Dios, sálvanos de esta pandemia. Pero existe un problema, incluso, estos son problemas graves, pero hay un problema mucho, mucho más grave y más difícil aún que la ocupación romana o la enfermedad. Y Dios nos dice que es el pecado. En Segunda de Crónicas, durante la ceremonia de la dedicación del primer templo, el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Si sois rápidos en matemáticas, veréis que eso fue un sacrificio de 142.000 animales, ¿no? Ese sacrificio de 142.000 animales acabó con el problema del pecado en Israel. No. Ellos seguían necesitando un salvador. De hecho, los sacrificios se mantuvieron, se repetían y se repetían y se repetían, y aún así no acababan con el pecado. Necesitaban que la promesa del Salmo 130 se cumpliera. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Una señora que se llama Lisa escribió a un pastor preguntando, ¿para qué necesitamos un Salvador? Yo me considero una buena persona y cuando pienso en la gente que tengo a mi alrededor, diría lo mismo de la mayoría de ellos. Sé que no soy perfecta y que no puedo cumplir con la ley de Dios a la perfección, pero no considero que mis pensamientos y acciones sean tan horribles que merezcan un castigo eterno. Me cuesta verme a mí misma y a los que tengo cerca de mí como personas malvadas. Por supuesto que existen grandes males en el mundo, tales como la guerra, la violación, el asesinato, el racismo, la opresión, etc. Pero la mayoría de la gente no necesita a Dios para ver que estas cosas son malas. No entiendo de qué manera la muerte horrible de una persona inocente convierte mi pecado en justicia a los ojos de Dios. ¿Para qué necesito a Jesús? Fin de la cita de Lisa. Pues Lisa habla por muchas personas que no se sienten cómodas con lo que la Biblia enseña sobre el infierno y la cruz de Cristo. Esto ocurre porque en su concepción del cosmos, Dios es pequeño, pero el hombre es muy grande. Entonces el infierno parece algo inconcebible y la cruz algo sin sentido. El concepto que tiene Lisa del mal nunca será lo suficientemente grande para comprender el infierno y la cruz de Cristo, porque define el mal según lo que hace daño al hombre, no en términos de lo que degrada a Dios. Para ella, el mal que menciona está en la guerra, la violación, el asesinato, el racismo, la opresión. Todos estos males, que son males, son ejemplos del daño que hace un ser humano a otro. En la mentalidad de Lisa parece que no existe una categoría para entender el mal de deshonrar, degradar, despreciar, insultar al Dios que es infinitamente digno de honor. Ese mal no entra en su pensamiento. Pensemos un momento en Hitler. Hasta muchos no creyentes dirían que Hitler se merece el infierno, porque mató a 11 millones de civiles, como poco. Una cosa terrible. Si Dios no existiera, y estamos haciendo un experimento hipotético, si Dios no existiera, ¿merecería Hitler un castigo eterno? No, por dos razones. Primero, si no existe Dios, nosotros somos un conjunto de moléculas de cierta complejidad,
Pero no existe el bien y el mal. La culpabilidad real no existe porque todo lo que hacemos es resultado de unas cuantas reacciones químicas en nuestros cerebros. Nuestras acciones no trascienden. Y la segunda razón por la que Hitler tampoco merecería un castigo infinitamente largo sería porque 11 millones de asesinatos son muchos, pero es un número finito, limitado. Y un número finito de crímenes no merece un castigo infinito. Cuando Dios queda fuera de la ecuación, y aquí está el problema, no hay manera de comprender el porqué de un castigo infinito como el infierno o la cruz. Simplemente sería injusto. Por eso, Dios se ha revelado a nosotros en la Biblia. Sin ella, nunca entenderemos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Sin que Dios nos diga exactamente cuál es el problema de raíz. Y lo ha hecho con claridad. Dios nos dice que la esencia del mal es el pecado del que nos tiene que salvar Jesús. Lo que hace que el mal sea tan malo no es tanto el daño que se hace un ser humano a otro ser humano, aunque eso es muy malo. Hay algo peor todavía, que es la traición que se comete contra Dios. Hacer daño a otras personas es horrible, pero la violencia y daño que existe entre seres humanos es una parábola viva del escándalo de no dar honor a Dios, no glorificar a Dios, ni darle las gracias. En realidad, cada vez que pecamos contra una persona, estamos también pecando contra Dios, porque su imagen está presente de forma única en cada persona. Acordémonos de David. Asesinó a Urías para poder cometer adulterio con Betsabé. Podríamos pensar que David, cuando pide perdón a Dios, en una oración, diría, contra Urías he pecado. Y tendría razón, porque había pecado contra él. Pero él dice, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado. Si Dios tiene valor infinito, belleza infinita, grandeza infinita, ¿de qué es digno Dios? ¿Qué le debe el alma humana? Esa es la cuestión vital. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pablo dice en 1 Corintios 10, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, cada minuto de tu vida. La esencia del mal es amar, desear, valorar cualquier cosa o persona por encima de Dios. Eso es traicionar a Dios. Al ser Dios de valor, grandeza, belleza, honor infinitos, el no amarle, valorarle a Él por encima de todo, es una atrocidad que según la Biblia merece un castigo infinito. Esta verdad no tendrá sentido si para ti Dios es pequeño, manejable, y el hombre es grande. Solo tendrá sentido cuando veamos a Dios grande, como es en realidad, y como tantas veces cantamos, cuán grande es Dios. Cuando veamos al hombre en su egocentrismo y que por defecto empequeñece a Dios en su mente, su corazón y su alma. En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es interesante que Pablo pasa directamente del concepto de pecado a hablar del poder que tiene el pecado para erradicar en el ser humano su capacidad de celebrar y valorar la gloria de Dios. Un poco antes, en Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La esencia del mal es cambiar la gloria de Dios por otra cosa. La mayor atrocidad de la raza humana, en contestación a Lisa, no es que los seres humanos maten a otros seres humanos. La mayor atrocidad es que seres humanos cambien la gloria del Dios inmortal
por cualquier cosa inferior. En todo el capítulo de Romanos 1, Pablo expone la maldad del ser humano que hizo necesario el Evangelio de Cristo. Hizo necesario que Cristo naciera, que muriera y que resucitara. Al final del capítulo viene una larga lista de pecados concretos. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Fíjate que Pablo menciona pecados de personas haciendo daño a otras personas, como los pecados que mencionó Lisa, el homicidio, por ejemplo. Menciona pecados exclusivamente contra Dios, aborrecedores de Dios, por ejemplo. Menciona pecados grandes, el ser despiadado. Y también menciona pecados que muchos consideran más pequeñitos. Total, desobedecer a los padres, ser chismosos, no parece que sea para tanto, ¿no? Pero lo que importa aquí, y lo que le interesa a Pablo, no es el grado del pecado. Todos estos pecados, pequeños, medianos, grandes, son síntomas del verdadero mal que ha ocurrido antes de que Dios les entregara a una mente depravada. No son estos pecados el problema en sí, son el resultado que fluye de otro problema, que si leéis el capítulo 1 de Romanos veréis que cambiaron la gloria de Dios, no le dieron las gracias, no le buscaron. Esa es la esencia del pecado y está en cada uno de nosotros. La peor enfermedad, me imagino, no sé si Miguel o Miriam, pero imagino que la peor enfermedad sería una enfermedad que no tiene ningún síntoma, que no puedas detectar de antemano. Dios, incluso cuando dice que les entregó una mente depravada, está teniendo misericordia con la humanidad, porque está permitiendo que los síntomas de lo que todos llevamos dentro afloren, que salgan, que se manifiesten, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene que ese pecado se solucione, se perdone de nosotros. En Israel, Dios quería un pueblo santo y perfecto. No se conformaba con que su pueblo fuera buena gente, entre comillas. La santidad de Dios, desde luego, no parece un problema si estamos lejos de Dios. Estamos a nuestro rollo, por decirlo así, y Dios está allí. Pero Israel, por ejemplo, fue elegido para estar cerca, incómodamente cerca de Dios. Cuanta más revelación tenían, entonces vemos que más enemistad contra Dios se manifestaba en ellos, si vemos el Antiguo Testamento. Se ve en el conflicto persistente entre la adoración a Yahvé y la adoración de la naturaleza y el sexo, que se refleja en la obsesión que tuvo Israel con los dioses falsos de Baal y Astarot. La presencia de Dios tan cerca continuamente desvelaba la maldad que estaba incrustada en el corazón de Israel. Ellos querían exaltarse a sí mismos y reducir a Dios a una medida más pequeña, más manejable, para no incomodar su estilo de vida. Una última cita de Thomas Torrance. Israel nos enseña que la revelación divina se enfrenta a nuestra existencia naturalista y cuestiona nuestras estructuras mentales naturalistas. Si hemos de conocer a Dios, hemos de permitir que la espada de la verdad divina que traspasó a Israel también traspase nuestro propio corazón, para que nuestra secreta enemistad con Dios se manifieste a la luz del día.
temblemos de gratitud al pensar que Dios, en su misericordia, envió a su Hijo para hacer lo que ningún hombre podría haber hecho, salvarnos. Solo Jesús, solo Cristo pudo cargar con el castigo infinito que merecíamos por no amar a Dios, ni darle gloria, ni darle gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por toda tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, que también es una historia que nos enseña que cada ser humano es así. Cuanto más tú te acercas de nosotros, Señor, más te rehuimos, porque nos haces conscientes, hace que no podamos negarnos, que hay maldad en nosotros, Señor. Gracias por venir a salvarnos. Pedimos, Señor, que en cada corazón, que realmente sepamos responder de la forma adecuada a tu llamamiento, a tu don tan grande, y que lo mismo que viniste a Belén para vivir entre nosotros, Señor, que tú puedas tomar residencia, que puedas habitar en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Marc, por este mensaje tan profundo. Podemos volver a escuchar este mensaje por YouTube para tener tiempo para meditar en ello. Recordamos que si alguien quiere poner su ofrenda, hay un buzón aquí que puede meter la ofrenda allí. También se puede hacer por transferencia. Y vamos a tener un tiempo de anuncios. Blanca. Gracias, Araba. Muy buenos días a todos, aquí y en casa. Ya estamos en tiempo navideño y traigo dos anuncios. El primero, el próximo domingo, como es tradicional durante todos los últimos años, el último domingo, se celebra el culto del árbol. Este año, por motivos obvios, no puede ser, pero hemos pensado en hacer algo especial, algo diferente. Y es que os animamos a todos a que grabéis un vídeo, cada uno solo o las familias completas, y lo enviéis para que el día 27, el próximo domingo, podamos verlos todos. En sí, pues podéis enviar vuestra felicitación navideña o pues contar un poco lo que ha sido el año, lo que ha hecho el Señor en vuestra vida a lo largo de este año. El vídeo lo podéis enviar hasta el viernes, hasta el día de Navidad, a la dirección que aparece en la pantalla. Y hay que tener en cuenta una cosa importante. Estos vídeos ahora pues, se cuelgan en la página web de la Iglesia y están disponibles a todo el mundo. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si mandáis un vídeo, lo va a ver mucha gente. Y es necesario que también firméis un consentimiento dando la autorización a que vuestra imagen aparezca pública. A lo largo de la semana, Begoña, como siempre tan atenta, va a mandar un correo electrónico con un consentimiento para que los firméis todos los que queráis hacer el vídeo y lo remitáis junto con el vídeo y el consentimiento a la dirección que aparece en la pantalla. Valentín se encargará de montar los vídeos y el día 27 se emitirán y todos pues, podremos ver las caras. Y el segundo anuncio que traigo es que... Emanuel.
desde el principio en el jardín de Edén. En medio de la pandemia, Dios con nosotros. Dios está contigo. En las fiestas de Navidad, Dios con nosotros. Emmanuel, protégete, protege a los tuyos. Piensa que realmente los que sabemos el verdadero significado de la Navidad, lo celebramos durante todo el año. Y puedes celebrarlo en agosto, en septiembre o cuando sea. Así que protégete y protege a los tuyos. Emmanuel, Dios con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. En Mateo 28:20 dice, después de la gran comisión, dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a tener una alabanza para terminar y damos gracias al Señor porque Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Amén. Amén. Hoy tu sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, cantará divina voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén, canta la divina voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado.